salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo tan especial, porque nos has recordado a través de estas alabanzas lo importante que eres para nosotros. Tú te le presentaste a Moisés, Señor, en esta zarza y dijiste que tú eras el gran yo soy, que tú eres todo lo que él necesitaba que fueras, Señor, para cumplir tu propósito en esta tierra. Asimismo, en el nombre de Jesús sabemos y creemos, Señor, que tú eres para nosotros todo aquello que necesitamos para alcanzar tu propósito en esta tierra, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios todopoderoso. Tú eres grande, magnífico, maravilloso, fiel, bondadoso, bueno. No hay nadie como tú, Señor. Padre, te bendecimos, te damos la gloria y la alabanza a ti. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hables, así como dijiste, Jesucristo, que pondrías palabras, Señor, en tus discípulos. Así te pido, Señor, pongas palabra en mi boca y tu Espíritu Santo habla cada vida en este lugar, Señor. Y que seamos llenos de ti, Señor, porque estás hablando en los tiempos, estás hablando en esta generación postrera, Señor, acerca del fin. Y estás hablando, Señor, de la necesidad que tenemos de buscarte cada día más, Padre, con sobriedad y velando. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acabamos de leer 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11, y vamos a estudiar y quedarnos en este texto, ya que nos habla de no solamente las cosas que el Señor está pidiendo que nosotros hagamos y la manera en que Él quiere que nosotros estemos de frente a las situaciones que estamos viviendo del fin, sino que también entendamos que Él está con nosotros y que estamos llamados a velar y ser sobrios. Por eso leímos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11, eso. Antes quería recalcar unas palabras de mi tía Mayo. Dijo, tú eres el único fiel, que no habíamos leído alabanza, amén. Él es el único fiel, así es. Él es el único que permanece siempre fiel. Gloria al Señor. Y el Señor está llamándonos a ser sobrios en esta mañana. La palabra lleva por título, seamos sobrios, seamos sobrios. Hace 2 días, cuando estaba preparándome para el viernes de alabanza, el viernes del servicio en la iglesia, aquí en esta ciudad, en esta iglesia, en la iglesia de esta ciudad, el Señor me hablaba acerca de la importancia de animarnos los unos a los otros. Y yo meditaba en esto porque el Señor nos está, nos está enseñando a que sí hay tinieblas, sí hay problemas, sí hay circunstancias difíciles que estamos viviendo, hay guerras que estamos viendo físicamente, están sucediendo, miles de personas muertas, ocasiones difíciles por las que tenemos que estar cruzando. Sin embargo, el Señor siempre nos incita a y nos enseña a estar animándonos los unos a los otros. Y esta manera de animarnos es una manera diferente a la que el mundo tiene de animarse. En el mundo te enseñan a ciertos métodos de que tienes que correr, tienes que saltar, tienes que gritar, tienes que ser extrovertido y mantener una buena actitud, pero ¿cómo vas a mantener una buena actitud cuando no hay nada bueno alrededor tuyo? Es la pregunta, amén. Y resulta que el Señor tiene una forma diferente porque el Señor no trabaja de afuera hacia adentro, el Señor trabaja de adentro hacia afuera. Él transforma tu corazón, transforma tu alma, transforma tu vida, te da paz, te da gozo en medio de las circunstancias difíciles para de esa manera alumbrar y brillar en medio de las tinieblas. El Señor es poderoso y nos llama a animarnos. Así que tú que estás ahí sentado, tú que estás escuchando desde tu casa, te quiero animar de parte del Señor a continuar en la palabra, en el Evangelio, en la fe, de que si bien estamos viviendo tiempos difíciles, el Señor
sigue siendo Dios. El Señor sigue siendo Rey. Y el Señor es tu Padre y está contigo. Está contigo. Él no te dejará, no te desamparará y cumplirá su propósito en tu vida. Amén. Pero la única forma de que nosotros podemos animarnos los unos a los otros en este tiempo de adormecimiento para muchos, en este tiempo de ensueño para muchos, en este tiempo de oscuridad para muchos, es estando despiertos, estando sobrios. Amén. Y el Señor nos habla hoy a través de su palabra, y por eso el título, una vez más les digo, es Seamos sobrios. Nos habla de estar despiertos, de estar sobrios, de no embriagarnos con lo que el mundo nos ofrece, de no dormirnos con las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. La primera parte de este texto que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Nos habla acerca de cómo estos hermanos de Tesalónica sabían y conocían los tiempos. Sabían que el tiempo estaba cerca, sabían que habían sido llamados en un momento específico de la historia para glorificar el nombre del Señor y extender el reino. Igual que tú, igual que yo, donde quiera que estés, yo aquí en este país, tú en Colombia o en cualquier otro lugar de donde estén escuchando esta palabra, el Señor te ha puesto en ese lugar, en ese instante, en ese tiempo de la historia para glorificar su nombre. Y estos hermanos en Cristo lo sabían, sabían que habían sido llamados para glorificar y extender el reino del Señor. Los tiempos y las ocasiones son conocidos por nosotros y revelados por Dios en nuestras almas. Sabemos que hay algo que está sucediendo. Sabemos, aún para los creyentes que quizá no han leído algunas partes del Apocalipsis, quizá no han hecho conexión alguna con Daniel, aún así en su espíritu, para los que son hijos de Dios, saben que algo está sucediendo en estos tiempos. Saben que el tiempo del fin se acerca. Sienten, saben en su interior, en su espíritu, que hay algo que está moviéndose en los aires. La palabra de Dios dice que donde abunda el mal, sobreabunda la gracia. En estos momentos de dificultad entre Israel y Palestina, en estos momentos de guerra, de oscuridad, la luz de Cristo está alumbrando aún más. Quiero pues testificarles de muchos videos que he estado viendo de gente que hoy en día más que nunca dicen, me siento más atraído a Dios que antes. Siento una necesidad de buscar a Dios más que antes. Y ayer estaba escuchando una entrevista de un hombre que decía, yo practicante de la nueva era, y de hecho él es comediante y él es comediante de derecha y critica mucho las cosas de izquierda, pero él empezó en la nueva era y empezó a alejarse de las cosas de la religión cristiana específicamente. Pero se dio cuenta con el tiempo que mientras más pasaban los años, pareciera que había más oscuridad y más tinieblas en la tierra, específicamente en Estados Unidos, ya que él es de Estados Unidos. Y veía cómo la maldad crece y crece. Y se da cuenta y dice él que una de las teorías que él tiene del por qué las personas se están acercando a Dios es porque pareciera que hay más maldad evidente. Y el hombre siempre tiende como a retroceder más de esa maldad o alejarse más de esa maldad en un principio porque es demasiada y quiere buscar o aferrarse o el otro extremo. Nosotros que sabemos y que creemos y que la luz de Cristo ha resplandecido en nosotros, entendemos que esto es una guerra espiritual. Entendemos que el reino de las tinieblas es real y que hoy en día el reino de las tinieblas ha intentado alcanzar a más gente. Sin embargo, el alma, el espíritu del hombre anhela y clama por Dios, porque Dios sopló aliento de vida sobre nosotros y su espíritu nos cubre. Amén. Y Él habla a través de la creación, a través de las circunstancias, a través de todo lo que vivimos, de que Él es real y que Él está ahí y que está dispuesto a darnos paz, gozo, salvación a nuestras vidas. Y vemos entonces cómo las personas cada vez más están tomando mandos, están haciendo parte de alguno de los dos bandos, tinieblas o luz. Pero nosotros como creyentes sabemos el fin de esta historia.
Sabemos que Jesucristo venció en la cruz del Calvario a la muerte y al pecado. Sabemos que Jesucristo venció y cuando dijo consumado es, significó ya todo fue hecho y todo lo necesario para que nosotros fuéramos salvos fue consumado. Todo lo necesario para que la historia del mundo que pareciera en algunas partes triste, terminara siendo feliz, feliz y llena de alegría cerca de nuestro Padre Celestial, porque a través de Cristo tenemos salvación. Aleluya. Y el Señor está llamando a su pueblo. Y por eso hoy te digo, hoy el Señor te está llamando a ti y te está diciendo, es necesario que veles, es necesario que entiendas los tiempos. Por eso Pablo le estaba recordando al pueblo de Tesalónica, ustedes ya conocen, ya entienden, no tienen necesidad, pero hay gente que entiende, hay gente que conoce, pero que aún así se ha dado a el sueño, se ha dado a la embriaguez espiritual. Tremendo. Debemos estar pendientes de que el mundo no consuma nuestra fe y nos olvidemos de lo eterno y del propósito de extensión del reino de Dios en la tierra, ya que tú estás ahí donde estás con un propósito eterno y perfecto de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 13, versículo 18, dice, Mateo 13, 18. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 13, versículo 18. Dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas al que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria al Señor. Ahí donde estás, tú eres de esa semilla fructífera. Amén. En tu corazón hay semilla fructífera. Aleluya. Y creemos que la palabra del Señor ha sido lanzada a tu corazón, ha sido lanzada a tu vida, y tú eres parte de ese verso en donde Jesús dice, el que fue, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Amén. Sin embargo, en estos tiempos vemos más y más personas que entienden que está el reino de las tinieblas, entienden que está Dios, entienden que el tiempo está cerca, entienden en qué situación, en qué momento de la historia estamos. Sin embargo, las riquezas, como dice Jesús, sin embargo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas han ahogado la palabra en sus corazones. Tremendo porque hay mucha distracción en esto. Hay muchas cosas que te alejan del Señor. Hay muchas cosas que te apartan de recordarte que tienes que estar velando y sobrio. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando hablamos de sobriedad y cuando hablamos de velar, no estoy hablando físicamente. Y aquí la palabra no está hablando físicamente. Pablo no estaba diciendo que no durmieran, no estaba hablando de eso. Pablo estaba hablando en sentido espiritual, estaba diciendo es necesario que estemos despiertos en el espíritu, despiertos para entender los tiempos, sí, pero también para actuar en medio de los tiempos. El que está despierto, velando, no está aguantando el no dormir. El que está despierto, velando, está actuando, está obrando, está haciendo cosas durante el tiempo en que no duerme. Amén. Ahí donde está la persona que vela, te puedes imaginar aquella persona que está de guardia en la noche. El guarda de la noche es una persona que no puede dormirse y no puede ni siquiera sentarse o no puede ni siquiera estar, entre comillas, aguantando sueño. El guarda de la noche está
velando y vigilando constantemente. Está caminando por los lugares oscuros. Está llevando luz a donde hay necesidad, donde tiene que ver, donde escuchó un ruido extraño. Está buscando si alguien se está entrando en el lugar que está protegiendo. Mi hermano, hay una palabra de parte del Señor para ti en esta mañana que te dice, es necesario que veles de la forma en que te he dicho que veles, despierto en el espíritu, sabiendo que el enemigo está como león rugiente, él no es un león, pero está como león rugiente buscando a quien devorar. Y en medio de esta oscuridad del mundo está buscando devorarte a ti. Amén. Si tú estás solamente aguantando el no dormirte, si tú estás solamente aguantando o buscando el no dormirte, eventualmente lo vas a hacer, eventualmente te vas a dormir. Por el contrario, el Señor quiere que le busques en medio de este tiempo en que estamos velando. Quiere que le busques más. Quiere que lleves esa luz. Así, imagínate a ese guarda en la noche que está, digamos, el guarda no sé, de un hospital, de un colegio, de cualquier lugar, está llevando la luz a todas las partes de ese lugar y está mirando si hay alguien, si todo está bien, si todo está en orden. Así quiere el Señor que estés, que vigiles que no haya ningún espacio en donde las zorrillas puedan entrar a tu corazón, a tu casa, que vigiles que no haya ningún espacio en donde tu casa y en tu familia pueda entrar el enemigo, sino que cierres las compuertas que están abiertas quizá y que por oscuridad no habías visto que estaban abiertas, que cierres los huecos por donde las zorrillas pueden entrar, que en la oscuridad, en medio de las tinieblas quizá de las circunstancias, aún la luz de Cristo alumbra a través de ti y estés velando de verdad. Aleluya. No dormidos, velando. Y la otra palabra que usa Pablo es sobrios. Cuando uno tiene mucho sueño, entra en este momento mental, se puede decir, muy similar a la embriaguez, ¿cierto? Que ya no puede con sus fuerzas, con su vida misma, y se tiene que dormir. Aquellas personas que se embriagan tienen un proceso mucho más rápido, obviamente. Es decir, está la persona que está velando, le entra el sueño y se duerme, y está la persona que sabe que debe velar, pero consume algo que lo hará dormir. Tremendo porque aquí el Señor nos está hablando de aquellas personas que saben que tienen que estar despiertos, que tienen que estar vigilantes, que tienen que estar atentos, pero aún así toman de lo que el mundo les ofrece para embriagarse. Y aquí Jesús está hablando acerca de estas personas en el versículo 22 de Mateo 13, el que fue sembrado entre espinos. No seas tú, mi hermano, aquel que fue sembrado entre espinos. No seas tú como aquella persona que fue sembrada entre los espinos, donde el afán de este siglo y el afán es cualquier cosa, porque nos podemos embriagar con cualquier cosa. Tú puedes escoger embriagarte con cualquier cosa en el espíritu, lastimosamente. Es decir, puedes llevar a que el espíritu y tu alma se duerman consumiendo cosas que el mundo te ofrece para que te olvides de lo que está sucediendo. Aquí estoy hablando de algo que es real. Y esto, hay estudios en esto aún. Se ha enseñado y han entendido hoy en día, y esto también es para los padres que escuchan esta palabra, que las redes sociales influyen en el consumo de dopamina en el cerebro humano. Y los niños, obviamente, están mucho más expuestos a esto. Y esto es digamos, una droga que el mismo cerebro genera y que hace que nos sintamos bien. Y entonces la suma de los likes, la suma de los clics, la búsqueda de la satisfacción rápida, de encontrar rápidamente lo que yo estoy buscando y esperando, todo eso influye en que nuestro cerebro se active y de alguna manera ahí nos estamos embriagando de esto que nos está ofreciendo el mundo. Y entonces vienes y pasas tiempo en el Internet, vienes y pasas tiempo en YouTube, vienes y pasas tiempo en Instagram, en Facebook, pasas más tiempo de lo que debes y sin quererlo o al final de pronto queriéndolo, estás utilizando este elemento como las personas que se embriagan para olvidarse de su presente, para olvidarse de lo que está pasando en sus vidas, para olvidarse del mundo y a su alrededor. No que es malo,
sino la persona que se embriaga porque consume más de lo que debe consumir y llega a ese punto. No es malo en su debido nivel, en su debido uso. Pero es tremendo cómo las personas aún utilizan esto para desconectarse de la realidad. La embriaguez tiene eso, te ayuda a desconectarse de la realidad. ¿De qué te sirve desconectarte de la realidad si estás en medio de una guerra? ¿De qué le sirve desconectarse a un guardia en una guerra, en medio de una guerra, dormirse o embriagarse si igual lo van a matar? Mi hermano, esto es una palabra para ti que me escuchas hoy. El Señor te está diciendo, mantente de pie, mantente velando, no embriagado con este mundo, sino que si te vas a embriagar, te embriagues del Espíritu Santo de Dios, de su palabra, de la alabanza, de la búsqueda del Señor, del amor del Señor, que si algo tiene es que no tiene fin y que mientras más le buscas, más quieres ser lleno. Aleluya. Es tiempo para que en vez de dormir, estemos despiertos, velando y no embriagados. El texto de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, también nos habla acerca de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y hablarán de paz y seguridad, como lo escuchamos antes, seguramente de que sucediera lo que ha sucedido estos últimos días entre Israel y Palestina. Sin embargo, les vino destrucción repentina. Esto sucede cuando nadie lo espera. La pregunta que el Señor te hace hoy es, ¿qué estás esperando? ¿Dónde están puestas tus esperanzas? Ellos no estaban esperando, o las personas que tienen destrucción repentina no esperan esa destrucción, obviamente, sin embargo viene. Yo reflexionaba con mi esposa acerca de lo triste que fue la situación de estas 200 tantas personas que estaban en la franja o un poco antes de la franja de Gaza, haciendo un festejo, una celebración. Y después de ver videos al respecto, era obviamente una celebración pagana, pero no llegando a ese punto, porque sí, quizá hubo también castigo divino, pero no llegando a ese punto, quería hablarles acerca, y estaba meditando con mi esposa acerca de cómo esas personas estaban enceguecidas, estaban adormecidas. Es como cuando tú aprietas un dedo o una falange o una extremidad al punto de que se te duerme y ya no sientes. Todavía sigue siendo parte de tu cuerpo, pero no lo sientes. Y como no lo sientes, no te sobra, no te falta, perdón. Como no sientes esa parte, no te falta, por lo tanto, está dormida y pueden cortártela y no pasa nada. ¿Qué era lo que le sucedía a estas personas y qué le sucedía a Israel lastimosamente en estos días? Se acostumbraron, no estaban despiertos, se acostumbraron. ¿Por qué se acostumbran? Porque estos bombardeos eran a diario, todos los días, no en el nivel de los 4.000 bombas, de los 4.000 misiles, pero sí diarios, eran diarios. Nosotros no lo hemos vivido en Colombia, no lo hemos vivido en estos sectores, pero ellos sí, y se acostumbraron al nivel de hacer una fiesta en la franja más peligrosa, me atrevo a decir, del mundo. Estaban enceguecidos, estaban enceguecidos, estaban dormidos, adormilados. ¿Quién celebra una fiesta en medio de una situación así? Y así el Señor quiere que entendamos que estamos en una guerra. Quiere el Señor que entendamos que estamos en situaciones muy difíciles, que el espíritu del anticristo se está queriendo manifestar cada vez más en estos tiempos, que el tiempo se está acercando al fin. Y el Señor quiere que estemos despiertos, el Señor quiere que que dejemos de embriagarnos con lo que el mundo nos ofrece y que le busquemos más, porque tenemos que estar pendientes, porque tenemos que saber que todo tiene su tiempo. Y la pregunta para ti una vez más es, ¿qué estás esperando tú? ¿En qué estás esperando? ¿En dónde están puestas tus esperanzas? Porque las personas tienen esperanza en solo la paz y solo la seguridad, pero se olvidan de que
Dios es el único que les da verdadera esperanza y Dios es el único que da verdadera seguridad. El texto de Primera Tesalonicenses sigue diciendo, es como dolores de mujer encinta, dolores que vienen de repente. Aun cuando sabes que van a venir, la mujer encinta tiene conocimiento de lo que le va a ocurrir, pero no sabe el día en que el bebé va a buscar abrirse camino hacia el exterior. Asimismo, el Señor está recordándole a su pueblo hoy más que nunca de que el tiempo del fin es como esa mujer que está encinta. Tú la ves y dices, ya ahorita van a nacer. Asimismo, el Señor vendrá como ladrón en la noche y no sabremos el día ni la hora, pero lo importante es estar preparado. Lo importante es estar listo. Dile que tienes a tu lado y lo importante es que estés listo. Dile así, tienes que estar listo. Cuarto punto, no estén en tinieblas, le dice Pablo a los hermanos en Tesalónica y nos dice hoy el Señor a nosotros. Dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros que somos del día, no estemos en tinieblas, mi hermano. Por más creyente que sea la persona, si se encuentra en oscuridad, no sabrá a dónde va ni lo que le viene encima. La persona que cree en Dios, si no vive bajo la palabra del Señor, si no está lleno del Espíritu de Dios, entonces no va a tener la luz que le va a permitir andar en medio de estas tinieblas de este tiempo. Y se va a tropezar y se va a golpear. Y cuando le venga algo, no sabrá por qué le vino ni qué le vino. Cuando le golpee la situación que le va a golpear, no sabrá por qué vino, no sabrá cómo esquivarla, no sabrá cómo actuar, porque está en oscuridad. No estemos en tinieblas. Si vas caminando y no tienes luz, no sabes en qué hueco vas a tropezar. No sabes si estás sin luz, quién es bueno ni quién es malo. Si tú no tienes la palabra del Señor como tu luz diaria, mi hermano, tú no vas a entender quién se acerca a ti, que viene de parte de Satanás para destruirte. Si tú no tienes la luz de Cristo, estás en oscuridad y no sabes nada, no lo sabes. Y es una oscuridad cegante, es una oscuridad que no te permite ver más allá de tus pasos. Una oscuridad que te hace tropezar, te destruye, te golpea, te pueden hacer lo que quieran y tú no te das cuenta. Esa misma oscuridad es la que no te permite conocer tu necesidad de Dios. Si apagas esa luz que el Señor ha encendido en tu corazón, entonces esa necesidad que tienes de Dios cada vez más va aparentemente a ir menguando. La necesidad va a estar ahí siempre. Sin embargo, como tú no estás viendo, tú vas a creer que no necesitas de buscar de Dios. Tremendo, porque así actúa el enemigo para con las personas. Nos enceguece, oscurece nuestro alrededor, nos lleva a apagar esa luz, que es la búsqueda de la palabra del Señor, que es la búsqueda de la presencia del Señor, que es la búsqueda de Dios. Y entonces, de esta manera, nos engaña dándonos cosas que nos hacen daño y que nos destruyen. No durmamos. Ante Dios, la luz de Dios trae la verdad en todo momento y en todo lugar. Otro punto del texto. Somos hijos de luz, somos hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Esta expresión, mi hermano, dice mucho. El hecho de ser hijos nos revela de que siempre tendremos el ADN de la luz, que donde estemos siempre vamos a estar brillando, que no importa lo que estemos viviendo, el Señor siempre va a estar glorificando su nombre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. La luz de Cristo, el ADN del Señor. Mira, es hermoso y maravilloso cómo en medio aún de situaciones difíciles, si tú estás lleno de la luz de Cristo, aun cuando pareciera que estás débil, aun cuando pareciera que no puedes más,
Las personas que te rodean aún ven tu vida y glorifican al Señor y se dan cuenta que Dios está contigo porque ese ADN de Cristo, esa luz verdadera de Cristo, no se improvisa, sino que se mantiene en tu corazón y testifica esa luz de que Él es real y que Él es poderoso. No durmamos, velemos, seamos sobrios. No durmamos, velemos, seamos sobrios. Les digo una vez más en el nombre de Jesús, no duermas, vela, sé sobrio. Este texto no se puede tomar con carácter literal como lo hemos escuchado, ya que el sueño es necesario para recuperar las fuerzas perdidas en el día. Saben, tantas personas que se les ha engañado diciéndoles que no pueden dormir y que tienen que orar 24 horas del día. No es cierto. El Espíritu de Dios, como dice la palabra, como dice Jesús, el Espíritu de Dios siempre está dispuesto. Es decir, el Espíritu de Dios, si tú estás con Dios, va a estar conectado 24 horas del día con el Señor. Sin embargo, vivimos en este cuerpo que tenemos que cuidar y parte de eso es dormir. No significa que no debamos hacer vigilias. Por el contrario, tenemos que buscar hacer vigilias para someter ese cuerpo. Amén. Las vigilias son importantes, pero no lo podemos hacer todos los días. Tenemos que cuidarnos, y esto se lo digo de parte también del Señor. Tenemos que cuidar el cuerpo porque estamos hechos para gloria suya y para glorificar su nombre y para cuidar hacer su voluntad. Es decir, que puedas estar preparados tanto física, espiritual, como materialmente para hacer la obra del Señor donde quiera que estés en cualquier momento. Pero aquí Pablo está hablando específicamente del punto de vista espiritual. No borrachos en el punto de vista espiritual, no dormidos. Este sueño es lo espiritual. Se nos exhorta a despertar, a velar y ser sobrios. La sobriedad es el antónimo de la ebriedad. La persona que se embriaga busca olvidarse de su realidad presente. Y te lo repito una vez más. El Señor no quiere que te olvides de tu realidad presente. El Señor quiere que la enfrentes reconociendo que Él es todopoderoso, que Él es grande y que Él va a vencer en medio de esa realidad que estás viviendo, en medio de esa circunstancia que estás viviendo. El Señor quiere que tu vida glorifique su nombre, así como las tempestades que vivieron los discípulos en el mar eran necesarias para glorificar su nombre, así como aquellos hombres que tuvieron lepra era necesario para que fueran sanados por su poder, así como aquellos hombres que estaban enfermos tenían que estar ahí para glorificar el nombre del Señor. Así el Señor también te permite vivir ciertas circunstancias para glorificar su nombre. Entonces no te amilanes, no te desesperes, no te eches para atrás en el camino del Señor, sino por el contrario, camina de frente, sabiendo que el Señor es el que abre el camino, sabiendo que el Señor es tu fuerza, sabiendo que el Señor es tu guía. Camina de frente ante esta circunstancia que te está permitiendo vivir el Señor, sabiendo que el Señor te dará la victoria, porque a los hijos de Dios todas las cosas les obran para bien. Proverbios capítulo 31, versículos del 6 al 7, nos habla de esta situación que el hombre tiene, de buscar embriagarse para olvidarse de su realidad. Proverbios 31, 6, 7 dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Esta es sabiduría humana, sabiduría secular, sabiduría del hombre. Y es cierta, porque la palabra de Dios siempre contiene verdad. Sin embargo, esto no es la sabiduría que el Señor quiere que nosotros utilicemos en el mundo espiritual. El Señor quiere que entendamos que si estamos viviendo situaciones difíciles es para glorificar su nombre. El Señor quiere que entendamos que nosotros no necesitamos de algo externo aparte de Él para estar bien. Necesitamos solamente y exclusivamente de nuestro Señor para estar bien, para estar en vez de con amargado ánimo,
con ánimo continuo, para estar felices y gozosos, no embriagados en la carne, sino embriagados en el espíritu, para saber que podemos tener paz en medio de situaciones difíciles. Nuestro gozo está en lo eterno, no en lo terrenal. Dios, por el contrario, nos llama a enfrentar con valentía y fe nuestras realidades, creyendo que Él siempre tiene el control y que para los hijos de Dios todas las cosas ayudan para bien. Pablo sigue diciendo, vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Y esta actitud de defensa constante como creyentes en un mundo que golpea fuertemente es crucial y es necesaria. Defensa del Evangelio, defensa de las obras del Señor, defensa de la luz de Cristo, defensa de la verdad. Dice también, porque Dios nos ha puesto para alcanzar salvación. El verso, vamos a leer de los últimos versos donde dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Porque Dios nos ha puesto para alcanzar salvación. Dios mismo nos llamó para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es aún para los que velan o aún para los que se han adormecido. Tremendo. Aquellos que han alcanzado salvación. El Señor quiere que estés velando. El Señor quiere que estés despierto. El Señor quiere que en medio de los últimos tiempos estés precavido, prevenido. Pero aún así el Señor tiene misericordia aún de aquellos que se han adormecido, de aún aquellos que están por dormirse, porque hoy la palabra te está llegando a tu corazón. Tú que has sentido que te has adormilado, tú que te has sentido que has dejado a un lado la palabra y la búsqueda de Dios, la oración. Este es un llamado de alerta de parte del Señor. Dios nos está acuartelando. Y esta es una palabra que llegó también profética a la iglesia donde estoy asistiendo. La pastora nos decía, el Señor está llamando que su pueblo se acuartele. Es decir, que en medio de este tiempo ore y le busque más y más y más, que haya más búsqueda del Señor. Y en medio de esa oración y esa búsqueda, el Señor va a empezar a glorificar su nombre más y más. Vas a ver más su gloria, más su poder, porque esa es promesa para los últimos tiempos. En los posteros tiempos, dice la palabra, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Sobre tu vida, pero no solo sobre tu vida, sino la vida de tu familia, los que te rodean, tus amigos. El Espíritu de Dios se derramará, pero nos está llamando a orar, nos está llamando a estar despiertos, a buscarle. El llamado a animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros también es dado aquí en este texto. Y el Señor hoy, a través de esta palabra, que pareciera regaño, pero es palabra de ánimo, porque nos recuerda que podemos avanzar y estar despiertos en un momento difícil de estos tiempos, de la historia de la humanidad. Un momento muy difícil de la historia de la humanidad. Pero el Señor se glorifica en estos tiempos. Te da paz en medio de las tormentas. Te da gozo cuando pareciera que no debas tener gozo. Te da satisfacción, llenura. Te da plenitud en tu vida, porque Él es el que ocupa el todo en todo. Porque el Señor es tan grande y tan eterno que es el único que puede ocupar el vacío eterno y grande de tu corazón. Así el Señor está glorificándose en estos tiempos. Dice, por lo cual animaos unos a otros. Y yo te animo hoy en el Señor. Anímate en el Señor. A buscarle más. A orar más. Dile, Señor, te pido que me ayudes a orar. Te pido que me ayudes a buscarte más. Te pido que me ayudes a dejar a un lado aquellas cosas de las que me he embriagado. Aquellas cosas que he consumido para olvidarme de mi situación. Señor, quiero ser como tú, Jesús, que en vez de dejar a un lado lo que tenía enfrente, abrazó la situación y dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, y en el Getsemaní rindió todo su ser y se humilló para aceptar de que tenía que entregarse completamente a la voluntad de Dios. Llévanos, Señor, a eso. Hoy te animo en el nombre de Jesús a prevalecer, despierto,
y sobrio. Edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aleluya. El llamado a animarnos unos a otros y a edificarnos unos a otros. Hay ánimo en la edificación de los unos con los otros. Ánimo de parte del Señor. Mis hermanos, iglesia, estamos orando por ustedes para que el Señor se siga glorificando en sus vidas. Ustedes que están ahí son pueblo de Dios. Anímense los unos con los otros. Oren los unos por los otros. Pregunten por las necesidades. Si pueden suplirlas los unos con los otros, háganlo. La palabra de Dios nos enseña que debemos hacerlo con nuestros hermanos. Y aún más, Jesús dijo, aún con nuestros enemigos. Entonces empecemos los unos con los otros. Y de esa manera, cuando vean el amor de Cristo en sus vidas, las personas que no conocen a Dios glorificarán a nuestro Padre Celestial por esas buenas obras. El Señor está llamando a despertarnos, a ser sobrios, a velar. El ánimo lo encuentras en Dios y las fuerzas para vivir cada día. No necesitas de entes externos para ser lleno, para ser feliz. Necesitas de Dios solamente. No necesitas del alcohol, que es lo principal, lo que primero relacionamos con la embriaguez, pero tampoco necesitas de las drogas. Ningún tipo de drogas, ni siquiera las medicadas que te puedan cambiar el sistema neurológico. Si tienes a Dios, no necesitas de eso. Mi hermano, necesitas solo de Dios, solamente del Señor. Búscale. Si no lo has hecho, búscale. Oye, empieza a buscar. Si te has embriagado con cosas del mundo, con cosas que te han distraído, que te ayudan a alejarte de tu realidad, hoy es tiempo de decir, sabes, Señor, esta es mi realidad. Es triste quizá, es difícil quizá, pero es donde tú me has puesto para vencer, Señor. Quiero enfrentarla, quiero glorificarte en medio de ella y quiero exaltar tu nombre en medio de ella. Quiero estar despierto, velando también. Y esto es un llamado final para la iglesia. Tenemos que estar despiertos y velando, orando por la paz de Israel, orando por los tiempos que están presentes y orando para que el reino de los cielos se haga y sea evidente cada vez más en esta tierra. Venga tu reino, Señor, a tu vida, y a nuestra vida, y hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo, aquí en la tierra también, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres fiel. Tú nos has hablado, nos has enseñado, nos estás llamando. Está sonando una campana, Señor. Una campana, Señor. Está sonando, Padre amado Dios, llamado de alerta, estar pendientes, despiertos, porque se avecinan tiempos difíciles, pero tu iglesia tiene que estar firme. Tu iglesia tiene que estar acuartelada buscando en oración, Señor, buscándote más unidos, más en búsqueda, menos distraídos, más despiertos, Señor, no ebrios con el mundo, sino velando para tu gloria. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos guíes a eso. Te pedimos, Espíritu de Dios, que des hambre y búsqueda de la palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que des llenura en el nombre de Jesús a cada vida que está ahí presente. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, gracias por tu poder, gracias porque tú sanas los cuerpos enfermos en el nombre de Jesús, gracias porque tú levantas al caído en el nombre de Jesús, gracias porque por tu palabra somos limpiados, como dijiste, Jesús, a tus discípulos, que por tu palabra eran limpios, así tu palabra hoy nos limpia, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que nos guía, nos ministra y nos enseña, Señor, a vivir cada día y a entender los tiempos, y no solo a entenderlos, sino a actuar como, Padre, guardas, vigilantes, Señor, no solamente aguantando el sueño, sino actuando en medio de este tiempo de oscuridad. Te damos la gloria, la alabanza y la exaltación a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.